pero muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy vamos a tener una tarde bastante polémica. Vamos a tener una conversación con el licenciado Jonás Estrada, egresado de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Santa María, analista internacional, haciéndole honor pues a su profesión. Ha compartido conmigo en calidad de alumno algunas materias en esa escuela, razón por la cual hemos decidido invitarle para discutir alguna que otra cosa vinculada justamente a un tema que de alguna manera sacude las estructuras de las relaciones internacionales desde el punto de vista mediático. Jonás, el licenciado Jonás Estrada, es un joven que se ha dedicado a estudiar, que se ha dedicado a profundizar en el tema de la situación de la política exterior rusa, particularmente frente al drama ucraniano. Buenas tardes, querido Jonás. Bienvenido a nuestro programa Geopolítica 2.0. Gracias, un gran placer su invitación a este programa. La verdad me siento totalmente contento por su invitación a este programa. Y a su vez, y espero en otros momentos asistir también a la misma para otro programa, para otro análisis del acontecer internacional, que Bueno. está muy, como dice coloquialmente, está muy candela. Bueno, pasando al tema en sí, me preocupa, me llama la atención, incluso me agrada que tú seas un individuo vinculado, estudioso pues al tema ucraniano. ¿Cómo consideras tú que se proyecta el drama de la política exterior rusa frente a Ucrania? Hay que ver la situación de la siguiente manera. Primeramente, ya en Ucrania se estaba dando, por cuando el presidente Yanukovych, hoy en día derrocado, por motivo que él no quería formar parte de la Unión Europea, sino formar parte del bloque económico euroasiático. Eso molestó a la sociedad ucraniana y se generó toda esta serie de protestas. Como ya se sabe, si bien lo acontecido del derrocamiento de Yanukovych, también se temía de que esos mismos ucranianos atacasen a la población rusoparlante en Crimea, y eso es que Rusia, actuando en pro del interés nacional y a su vez ante su antecedente histórico de que Crimea siempre fue de Rusia y no de Ucrania, es que ellos toman la medida, si bien hubo una acción militar de la cual no generó un solo disparo alguno, pero en la misma sociedad crimeana se le dio la oportunidad de que hiciese el referéndum para demostrarle que no es desde ahorita, sino que ellos mismos querían formar parte de la Federación de Rusia. Y eso no lo entiende de una manera u otra la comunidad internacional, principalmente los medios de comunicación de Occidente, que han lanzado ataques mediáticos, no, que Rusia está invadiendo, no, ellos no están invadiendo, sencillamente están recuperando lo que ellos perdieron anteriormente en 1954. Ahora bien, Jonás, a partir del famoso tratado de Pereslav entre la gran Rusia con el resto de países que conformaron posteriormente ese gran conglomerado axiológico, cultural, ideático, pues que es el mundo eslavo, formado particularmente por la Gran Rusia, por Bielorrusia, la Rusia Blanca, y por Ucrania, que significa en ruso el confín de Rusia. Ahora bien, a partir de ese acuerdo, del acuerdo del Tratado de Pereslav, Rusia y Ucrania, para hablar estrictamente de Ucrania y no incorporar a Bielorrusia porque no forma parte de la gran discusión sobre el tema en sí de la política exterior rusa, por ahora. Sin embargo, la vinculación entre Rusia y Ucrania siempre fue una relación histórica, llamémosla fraternal, muy coincidente desde el punto de vista de los valores. Sin embargo, hoy en día, desde hace unos años para acá, desde el desmoronamiento de la Unión Soviética, se ha producido una especie como de imposición de un divorcio que lleva incluso a que personas vinculadas familiarmente, uno es ucraniano, el otro ruso, o una ucraniana o la otra rusa, que tienen familiares, que forman parte de una misma comunidad, de repente se encuentran divididos. ¿Cómo percibes tú que esa división ha sido provocada, ha sido estimulada, o realmente forma parte de un disenso histórico entre Rusia y Ucrania? Como usted bien lo dijo, Ucrania significa frontera
confín de Rusia, en pocas palabras, ese era el fin, el final de la frontera del mundo eslavo bizantino ortodoxo, porque ya de esa frontera hacia el oeste ya es el occidente cristiano católico. Y hay que tener en cuenta lo siguiente, es que Ucrania realmente tiene más de 23 años de fundada, porque realmente donde nació Rusia es en la ciudad de Kiev, que es la ciudad y cultura madre del mundo eslavo y posteriormente bizantino, porque ellos adquirieron la religión. Ortodoxa. La religión cristiana ortodoxa. Y hay que tener en cuenta lo siguiente, es un país escindido porque después de la caída del gran principado de la Rusia de Kiev en manos de los mongoles, por Batu Khan, ¿qué sucede? Se desmorona ese mundo, solo queda el principado de Novgorod y el ducado de Moscú, claro, bajo tutela de los mongoles, como estado vasallo. ¿Y qué sucede con el resto de los eslavos? Ellos fueron a formar parte de la antigua República de las Dos Naciones, cuando era el Reino de Polonia junto con Lituania. Y de ahí es que empieza esa división histórica, esa división en la historia, de la cual de una manera ha sido impuesta. Y si nos vamos a la tesis de Samuel Huntington, Ucrania es un país escindido. Y yo comparto esa tesis porque hay que ver en cuenta lo siguiente, porque de la mitad de Ucrania, del territorio ucraniano hacia el este, la mayoría es ruso parlante, y de la mitad del territorio ucraniano hacia el oeste están más cercanos hacia la Europa occidental, y porque tuvieron en su momento la influencia de esa República de las Dos Naciones y más la influencia de los austrohúngaros. Y de ahí es que ha habido esa división, pero no obstante, si es por la historia, ellos son eslavos, como los rusos, igualmente los bielorrusos. Y eso es lo que ha generado esa división que no se ha entendido al resto de los analistas internacionales, que la Rus de Kiev es la cultura madre, que es la que permitió nacer a Rusia, a Bielorrusia y a Ucrania. Sí. Allí, fíjate, los analistas siempre se apoyan en datos económicos, en datos históricos, en datos sociológicos, que para de alguna manera pretender explicar esa división que existe entre esas dos, esas dos naciones hermanadas históricamente. Más sin embargo, desde el punto de vista literario, todos sabemos, y creo incluso nosotros lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, existía lo que se llamaba la famosa novela de Gogol, Taras Bulba, en la cual justamente destaca el enfrentamiento entre esa región ucraniana vinculada a los cosacos, pero también a los rusos, pero enfrentada a su vez con los polacos, que representaban el catolicismo, y que los eslavos participaban o creían en la idea que los polacos, de alguna manera, que siendo eslavos también, ellos abandonaran la idea del eslavismo para abrazarse a la religiosidad occidental católica. Ahora bien, ¿crees tú, Jonás, que lo que se está produciendo es una reedición de esas pretensiones geopolíticas por parte de Occidente para minar a Rusia en esa zona, justamente en Ucrania, con la cual ha tenido y ha pretendido apetencias territoriales? Lamentablemente, tanto Estados Unidos con Europa, llámese con el bloque de la OTAN, que en la visión atlantismo, que es la visión del atlantismo, ellos están buscando de una manera u otra de cercenar el área de influencia de Rusia, que lamentablemente mermó tras la caída de la Unión Soviética. El mismo Vladimir Putin, en el año 2010, llegó a decir en una oportunidad en el canal RT Noticias, Russia Today, que la caída de la Unión Soviética fue el mayor desastre geopolítico del siglo XX. Y es cierto, si uno se pone a ver cómo se desmembró en menos de 24 horas todo es un gran imperio, y se formaron todo ese resto de naciones que formaron parte de esa república, que entre eso está Ucrania, que incluso ante la caída de la Unión Soviética, los ucranianos en 1991 hace un referéndum de la cual la República Socialista Soviética, la Federación Rusa, le concede su referéndum, y el cual Ucrania, a través de los votos, decide ser independiente de la Unión Soviética. Pero hay que tener algo en cuenta en torno a Crimea. Cuando Nikita
le da ese regalo a Ucrania en 1954 y ya en ese proceso de independencia de Ucrania, de la cual en ese momento Crimea estaba formando parte de la Ucrania, si bien en ese referéndum el 60% de los crimeanos votaron sí a la independencia, bajo con la condición de república autónoma, pero más del 40% no querían formar parte más que de la independencia, no querían formar parte de ser ciudadanos ucranianos, sino ciudadanos de la Federación Rusa, porque hay que tener en cuenta que más del 60% en las estadísticas son rusos, ruso parlantes. Hay considerablemente por ciento de población ucraniana y un aproximadamente de un 12% habitan los tártaros de esa región. Esa aproximación que tú acabas de hacer a la explicación sobre el tema ucraniano, acerca del el desvelo ruso por mantener su geopolítica y su zona y su área de influencia en esa zona, claro, confirma justamente lo que todo gobierno, todo Estado debe hacer para mantener justamente la territorialidad, la integridad del territorio, ¿no?, de un determinado Estado. Le hace el caso de Rusia, como bien señalaba Putin, que lo acabas de recordar muy bien, que el desmoronamiento de la Unión Soviética significó pues, el más grave descalabro geopolítico del siglo XX. Sin embargo, en un afán por reconstruir esa antigua realidad, Putin ha ido un poco más allá en el sentido pues, de defender lo que es justamente su territorio y recomponer un hecho que había sido un accidente histórico por irresponsabilidad, por un lado, de Khrushchev, como tú bien lo señalas, quien sometido pues, a una realidad que su mamá era ucraniana, su papá era ruso, nació en Ucrania. Exactamente, nació en Ucrania, le regaló eso en el marco de la Unión Soviética a Crimea, a la República Federativa Ucraniana. Ahora bien, el problema está en que cuando se desmorona la Unión Soviética, Yeltsin irresponsablemente firma el decreto de disolución y deja que Crimea quede en el marco de Ucrania, y Rusia se quedó justamente sin la base naval nuclear que tiene en esa zona, cuestión que a partir de ese momento Rusia procuró un proceso lento y paulatino hasta que alcanzó el nivel que alcanzó con la recuperación mediante ese referéndum de que Crimea fuese incorporado a Rusia. ¿Tú crees que todo Estado debe hacer todo lo indecible para defender su interés nacional? Es así porque Rusia ha actuado acorde a lo que siempre se ha mantenido en la Escuela de las Relaciones Internacionales, en el realismo político. Sencillamente ellos lo que están buscando no es expandirse en el sentido propio de invadir militarmente. En el caso de Crimea, esto sencillamente en los estudiosos de la geopolítica, más allá que si bien eso siempre formó parte de Rusia, es una posición de avanzada, igualmente como el enclave de Kaliningrado. ¿Por qué? Porque con el objetivo de ello tener su mayor presencia y su proyección geopolítica de esos territorios y evitar esa posible pretensión en la actualidad de la OTAN bajo las bases del atlantismo para evitar ser una especie de contención. Y en el caso de Crimea hay que ver la siguiente manera, la importancia geopolítica que juega el Mar Negro. Por supuesto. Porque si bien desde el principio, desde las dos guerras ruso-turcas, que es que el imperio ruso adquiere la península de Crimea, permitió primero tener acceso al Mar Negro, tener proyección hacia aguas calientes, hacia la parte oriental del Mediterráneo, que incluso en la época soviética ellos crearon en Siria el famoso puerto de Tartus. Tartus, que es donde permitió la proyección de Rusia, de la Armada rusa, esa parte aguas calientes del mar Mediterráneo. Igualmente en Kerch, igualmente en el mar de Azov, igualmente en los Dardanelos y en el mar de Mármara. Y hoy en día la importancia de las riquezas de gas y petróleo, que es considerable, que en su momento permitía actualmente Ucrania ser autosuficiente, pero no obstante, tras ese incidente, Rusia sencillamente tiene en mente de continuar con la exploración y la explotación y la extracción de esos recursos minerales, que es importante, y más la parte militar, que siempre ha estado la presencia de la flota naval rusa del Mar Negro, para evitar
para tener ahora esa mayor proyección de las aguas marítimas Sí. en este aspecto. Es interesante tu punto de vista por cuanto muchas veces los individuos somos esclavos del imperio mediático y que todo lo que viene mediáticamente ya viene cocinado, ¿no? De alguna manera que conduce e induce al lector, al espectador, al escucha de una determinada noticia a tomar partido justamente por lo que dice la información mediática, pues, ¿no? Ahora bien, hay un elemento histórico que me gusta que tú lo hayas destacado y lo hayas rescatado, por cuanto de alguna manera soluciona un impasse que felizmente anteriormente se decía que información es poder. Hoy en día hay que decir que el conocimiento es el poder. Para poder entender lo que está pasando en esa parte del mundo, había que estudiar así como tú lo has hecho. Me gustaría en 2 palabras, porque estamos próximos a culminar nuestro programa, me dijeras, ¿tú crees que en la política exterior de un país debe actuar de conformidad, no con lo que se dice en la parte mediática, sino con la parte histórica y darle continuidad a lo que llamó renovar la fuerza profunda de la historia en la defensa del interés nacional? Sí, sencillamente sí, porque y no basándose al poder mediático, que es lo que ha existido, sino actuando acorde a la defensa del interés nacional, como lo ha hecho Rusia, muy inteligentemente. Como lo hacen los Estados Unidos Y siempre. como lo han hecho los Estados Unidos recientemente desde la cumbre de la séptima cumbre de las Américas. Y ojalá que Venezuela también permita en su momento actuar acorde a la defensa del interés nacional venezolano y no a otros intereses Sí, foráneos ideologizado. ideologizados, que eso termina tergiversando la política exterior venezolana. Y es por eso que yo defiendo la posición de Rusia ante el mundo y su defensa de la integridad tanto territorial, política e histórica de Rusia, Que le corresponde, así es. que le corresponde. Bueno, para que usted vea, sí, ciertamente el caso es emblemático. Muchas veces, algunas que otras posiciones que hemos asumido, y en el caso tuyo coincido contigo abiertamente, ello puede ser catalogado como una especie de nostalgia, de un afecto nostálgico hacia Rusia. No, yo personalmente lo observo desde el punto de vista de una explicación de un fenómeno geopolítico, claro, como tú lo has hecho muy bien. Sin embargo, bueno, el problema está en que los medios de comunicación social, muy ricos, muy dinámicos, muy profusores de muchas ideas, a veces no traducen exactamente el espíritu real de lo que significa la historia. Es por ello que vale la pena la participación de individuos como tú, jóvenes estudiosos como tú, dedicados al tema del estudio de las relaciones internacionales. Bueno, eres egresado de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Santa María. Y bueno, te felicito y me parece enaltecedor, pues, que te ocupes del tema de las relaciones internacionales, porque Venezuela necesita justamente, porque Venezuela importa y exporta absolutamente todo lo que tenemos, que es petróleo, e importamos todo lo que comemos, razón por la cual Venezuela necesita tener una política exterior acorde con el interés nacional para la defensa justamente de su interés, pero también para la defensa de la comunidad que convive en este país, que somos casi un poco más de 30 millones, así como lo ha hecho Rusia frente al mundo del atlantismo, buscando otras alianzas que le permitan satisfacer su razón de ser como gran país, como lo es la Rusia, bueno, esa Rusia milenaria que todo el mundo conoce como misteriosa y toda extravagante. Así que, mis queridos amigos, muchas gracias y felicitaciones aquí al amigo y al colega Jonás muchas gracias a Estrada, ustedes también por haber participado en nuestro programa y esperamos vernos en una próxima Geopolítica 2.0. Gracias.